Namaste, te doy la bienvenida a esta nueva clase del programa Aprende Bollywood Dance Online. Mi nombre es Sara Jazmín Ramallo y voy a estar acompañándote en este proceso. Hoy nos metemos de lleno en el clasicismo de las danzas de la India con la caminata número 3 y nos olvidamos totalmente de esa simpleza técnica de las dos anteriores. Te recomiendo que si aún no viste el video de las caminatas 1 y 2, lo hagas antes de aprender esta clase. Te voy a dejar el link en la descripción de este video para que no te lo pierdas. Esta caminata tiene su origen en danzas clásicas como Bharatanatyam o Kuchipuri. En su formato original tenemos que tener los dos pies en planta y paralelos el uno al otro. Voy a llevar un pie adelante para caminar, pero este pie va a ir flexionado. Entonces lo que va a hacer contacto con el piso es el talón. Entonces voy hacia adelante y cuando paso mi peso voy a hacer una flexión que me va a permitir traer la pierna de atrás y pasarla con el talón hacia adelante. Entonces va a ser, voy con el talón y flexiono, talón, flexión, talón, flexión, talón, flexión. Es un paso que va en dos tiempos. Mejor dicho, en tiempo y contratiempo. La flexión siempre va en el contratiempo. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Para hacer bien este paso de las danzas clásicas tenemos una serie de reglas a seguir. Por ejemplo, tenemos que tener una postura erguida, el torso recto. Y cuando voy a hacer el paso de flexión, es decir, el contratiempo, el movimiento tiene que ser fluido, no se puede ver ni un saltito, ni un golpe, ni un rebote, sino que tiene que ser como un vaivén de altura totalmente controlado. Las manos pueden estar en posición de Namaskar, pueden hacer una flor de loto, puedo estar llevando un día, que es un candelabro, o también es muy común tener una mano en la cadera y la otra relajada al costado acompañando el movimiento. Mi cabeza acompaña levemente esa caminata con un leve movimiento de un costado a otro, muy leve. Recordemos que en Bollywood siempre tomamos un paso y lo transformamos para que se adapte a su estética. Entonces, en esta caminata podemos transformarlo de varias maneras. Por ejemplo, cuando pasamos el peso, podemos hacer un pequeño acento y hacer un leve rebote para que esto se vea más pronunciado, el contratiempo se vea más pronunciado. Las manos pueden dejar de estar en posiciones estáticas o de tener movimientos muy fijos con mudras para pasar a simplemente acompañar, por ejemplo, agarrando la pollera o el sari. También puedo tener algún movimiento, por supuesto. Pero lo más importante es liberar el torso y los hombros. Esto va a permitir que el paso tenga esta fluidez tan característica en Bollywood. Es muy común ver esta caminata utilizada para entrar al escenario, por ejemplo, o para desplazarse de un punto a otro en la escena, dejando espacio para que los otros bailarines continúen de una manera muy delicada y muy fluida. O también puedo ser, por ejemplo, Radha, que camina por el sendero tranquilamente y de repente se da cuenta que Krishna está atrás planeando una travesura. Como siempre, te invito a que pruebes diversas expresiones y diversas historias que puedas contar con este movimiento y a que me dejes un comentario contándome tu experiencia. Bueno, y esta caminata con música se vería algo así.
gustado esta clase. Voy a estar subiendo un nuevo video cada semana. No te olvides de suscribirte a este canal para recibir las novedades. También puedes comentar, compartir y hacer una devolución. Si quieres darle continuidad y aprender mucho más, puedes sumarte a las clases regulares online dándole clic al enlace que dejo en la descripción del video. Nos vemos la próxima semana. Namaste y que tu vida baile.